Hay un pensamiento en el libro de Génesis, en el capítulo número 6. Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones que recibimos durante el día. Gracias, Dios, por la linda experiencia de caminar de la mano con usted. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. En esta hora, Padre amado, rogamos que su Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el predicador traiga palabra de Dios, no palabra de hombres. Y que hoy, Señor, su santo libro, su santa verdad pueda anidar en lo más profundo de nuestro ser, cambiando y transformando nuestra vida para la gloria de su nombre. Bendiga a los presentes, bendiga a los que están en cualquier lugar del mundo que siguen este programa, que ellos también reciban y alcancen bendiciones del cielo. Señor, en sus manos nos entregamos, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 22 tiene una frase breve y la frase dice: y lo hizo así Noé. Noé hizo exactamente como Dios le dijo. Viviendo en un mundo perdido, viviendo en una época conocida como los antediluvianos, viviendo en un periodo de tiempo completamente errado, equivocado, lejos de Dios, apartado de la verdad divina, este hombre hizo como Dios dijo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, aparece una palabra que nos resume lo que fue la experiencia de Noé. Y también nos dice qué ocurrió con Noé y los antediluvianos. Este hombre y su familia condenaron a los antediluvianos. Y la palabra clave en la vida de Noé solo tiene dos letras. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Un versículo. Y en ese solo versículo aparece 3 veces la palabra fe. Por la fe Noé. Y dice cosas que aún no se veían. En el Antiguo Testamento, el fundamento, la base de la palabra fe es un verbo. Es el verbo amán. Este verbo significa creer, significa confiar, significa certeza, significa certidumbre, significa confianza. Este mismo verbo habla de firmeza y seguridad. La idea de creer en el Antiguo Testamento no está basada en una posibilidad. No es algo que puede ser, es una garantía, es algo firme, algo seguro. La fe bíblica en el Antiguo Testamento está basada en creer en Dios. Y creer en Dios es el resultado de la experiencia con Dios. En el libro de Génesis capítulo 15, versículo 6, aparece esta interesante declaración. Génesis 15, 6. Hoy hablaremos de la fe que tuvo Noé, la fe que necesitamos nosotros. Dice el verso número 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe bíblica es el resultado de la experiencia con Jehová. Es el resultado del conocimiento de la persona de Jehová. Es la consecuencia de caminar de la mano con Jehová. El resultado de esa experiencia con Jehová es la fe. La fe viene como una consecuencia de la experiencia con Jehová. De allí lo importante de que el que tiene fe, a la luz de la Biblia en el Antiguo Testamento, la muestra en su vida. El resultado final de la experiencia con Dios se traduce en fidelidad y santidad. Otro término hebreo, emunah, significa fidelidad y santidad. ¿Cómo podemos ilustrar esto? En el libro de Habacuc, en el capítulo número 3, aparecen unas frases del profeta que nos pueden ayudar. Habacuc, capítulo número 3, leemos a partir del versículo 17. Dice el profeta:
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga nada, aunque lo pierda todo, aunque no haya esperanza de ninguna cosa, para mí es suficiente tener a Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. La idea bíblica en el Antiguo Testamento de la palabra fe es una consecuencia, un resultado de estar en comunión con Dios. Sin embargo, me llena de gozo saber que en la mente de Dios, en el corazón de Dios, la idea que Él tiene para que poseamos fe, para que creamos en Él, es el resultado de esa amistad con Él, de esa experiencia con Él. Abraham creyó a Jehová porque Abraham se relacionó con Jehová. Abraham creyó a Jehová, no solo sus palabras, sino creyó en la persona de Jehová. Usted no puede creer o confiar en alguien que usted no conoce. De modo que nuestra fe será proporcional al grado de relación que tengamos con Dios. Nuestra fe es el resultado de si conocemos o no conocemos a Dios. Si tenemos una relación estrecha con Dios, si nos relacionamos con Dios, si vivimos con Dios, si estamos llenos de la presencia de Dios, si nos alimentamos de la palabra de Dios, si comulgamos con Dios cada día, entonces la fe es algo automático, es la consecuencia de esa relación. No puede haber fe si no hay comunión con Dios. No puede haber fe bíblica sin una relación íntima con Él. No puede existir una fe sin esa experiencia. Éxodo capítulo 14, versículo 31. La fe bíblica es evidente. El pueblo creyó, mire cuándo. En el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 31, la palabra de Dios dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y dice la Biblia, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron? Cuando vieron las maravillas de Jehová. ¿Cuándo creyeron? Cuando pudieron tener evidencias de Jehová. Hay mucho que decir esta noche y aquí el tiempo se va muy a prisa. Salmos capítulo 106, versículo 7 en adelante. Vamos rapidito. Salmos 106, versículo 7 en adelante. Dios quiere una fe evidente. Dios quiere una fe basada en experiencias reales con un Dios real. Dios quiere que nuestra fe esté basada en su persona. Dios es el autor y consumador de la fe. Por eso San Pablo lo dice en Hebreos 12:2. Salmo 106, versículo 7. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Dice Salmos capítulo 106, versículo número 7 en adelante: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Y dice ahora, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Y dice ahora, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Alabado es el nombre de Dios. Dios está dispuesto y disponible para hacer maravillas en tu vida, para que tu fe sea evidente. Cuando tu vida es un testimonio del poder de Dios, cuando tu vida es un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer, cuando tu vida refleja esa experiencia con Él, cuando puedes relatar las maravillas de Dios en tu vida, la gente creerá. ¿Sí o no? Sonó el teléfono en mi casa. Me llamaba un anciano
de una iglesia del área en el sur de Texas. Yo vivía en una ciudad que se llama Edinburgh. Ellos estaban en otra ciudad que se llama Far y otra ciudad que se llama San Juan. Y el anciano que me llama me dice, pastor, el pastor nuestro está de vacaciones, está en tal país. Tenemos el caso del esposo de una hermana, está muy grave en el hospital, los médicos dicen que se muere ya. Y entonces queremos ungirlo y el pastor nuestro no está. ¿Usted podría ir con nosotros? Sí, cómo no. Llegamos al hospital y la señora nos dijo, los médicos dicen que ya mi esposo está muy grave, las vísceras no trabajan, no funcionan y solamente están esperando que se muera. Cuando llegamos a la habitación, estaba en cuidado intensivo, tenía muchas máquinas y muchas cosas. Tenía cosas por la boca, por la nariz, tenían tubos por todos lados. Él hacía tiempo que conocía la iglesia, su esposa era de la iglesia, sus dos hijas habían sido de la iglesia, había una que se había retirado y nunca se interesó en la iglesia. Me hicieron la historia rapidito, cuando entramos a la habitación, empecé a hablar con el señor Roy. Le dije, Roy, si usted entiende mis palabras, mueva el dedo. No podía hablar. Y entonces le pregunté, ¿usted está consciente, Roy, de que estamos aquí para orar por usted? Movió el dedo. Roy, ¿usted quisiera que pidiéramos a Dios por su salud? Movió el dedito. Le dije, ok, Roy, ¿usted estaría dispuesto a entregarle su corazón a Jesús si Él le devuelve la vida? Y movió el dedo y comenzó a llorar. Me dicen que hace tiempo que usted ha oído hablar del mensaje de salvación, pero no lo ha aceptado. Y movió el dedo otra vez. Entonces le dije, ok, vamos a hacer una cosa, Roy. Vamos a orar a Dios que le dé una oportunidad. Pero, ¿usted está de acuerdo en que si el Señor le da una oportunidad, usted tomará ese tiempo para arreglar sus cosas con Dios? Ponerse en las manos de Dios, arreglar sus cosas con su familia y con quien sea, para que su nombre sea colocado en el libro de la vida. Y movió el dedo. Y seguía llorando. Nos arrodillamos, oramos, ungimos a Roy. Y nos fuimos. Curiosamente, al otro día me llama la esposa para decirme que los médicos estaban aturdidos y estaban enloquecidos, que no podían explicar eso. Y es que en la noche, todas las vísceras de Roy comenzaron a funcionar. Y dicen, esto no puede ser, esto no se puede explicar. Para la tarde de ese día, ya estaban haciendo arreglo para enviar a Roy a su casa. Al día siguiente estaba en su casa. Entonces fui a visitarlo a la casa. Él estaba en una silla de ruedas. Dije, Roy, ¿se acuerda de mí? Claro que sí, pastor. ¿Recuerda el trato que hicimos con el Señor? Sí. Dios le va a dar una oportunidad para que arregle sus cosas con Dios, para que ponga sus cosas claras. Pasaron 3 meses. Roy arregló todo con Dios. A los 3 meses, de una manera bien interesante, Roy se preparó y Roy se murió. Una pregunta. ¿Los muertos en Cristo? La muerte en Cristo es un triunfo. La vida sin Cristo es una derrota. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 11, Dios quiere que poseamos una fe evidente, una fe que funciona, una fe poderosa, una fe que convierte. Números capítulo 14, versículo 11. Mire lo que dice el verso 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Y dice Jehová ahora, con todas, ¿qué cosa dice? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. ¿Hasta cuándo no me creerán con las maravillas que he hecho? ¿Hasta cuándo no me creerán con los triunfos que he demostrado? Y aquí viene la pregunta. De modo entonces que las maravillas de Dios, los triunfos de Jehová, son las evidencias para creer y confiar en el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde está basada tu fe? Hay una relación muy estrecha entre el Espíritu Santo, la mente y la fe. Las personas conciben la idea y la experiencia de la fe en su mente. De allí, fundamentalmente importante, la obra del Espíritu en la mente de los seres humanos, como veremos más adelante. De modo que el concepto hebreo de la palabra fe se fundamenta, se basa, número 1, en la certeza, en la certidumbre, en la seguridad
en la confianza. La fe en el Antiguo Testamento es el resultado de una comunión estrecha con el Creador de la fe, con el Dios Todopoderoso. El resultado de esa relación estrecha con Dios, el resultado de ese conocimiento, no solo de las palabras de Dios, sino de el conocimiento de la persona de Dios, de la comunión con Él, ese resultado se llama fe. Y entonces, el que tiene esa fe poderosa presenta las evidencias de su comunión con Dios. No son palabras vacías, es lo que vivió, lo que experimentó, lo que él contempló, lo que pasó en su vida. Y nadie se lo puede negar. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? La fe bíblica es una fe evidente. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están dos palabras interesantes que tienen que ver con la palabra fe. Y mire usted el valor interesante y profundo de la palabra fe en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10. Mire qué interesante. Romanos capítulo 10, versículo número 17. Romanos 10, 17, ¿cómo dice? Así que la fe es, ¿cómo dice? Por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Hay un teólogo que escribe lo siguiente. Él dice, hablando de la palabra fe en el Nuevo Testamento, la palabra fe, pistis, y la forma verbal, pisteos. Él dice, nunca se usó ninguna de las dos palabras tan solo como el equivalente a conocer algo. Van mucho más allá de eso. Escuche, el concepto implica la idea de confianza, de apoyarse confiadamente, de lealtad. La fe significa tener una confianza verdadera en Él y en lo que ha hecho en nuestro favor y por nuestra salvación. Y añaden, el hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira a sí mismo, no se fija en nada de lo que una vez fue, no mira a lo que espera ser como resultado de sus propios esfuerzos. Ese hombre mira totalmente al Señor Jesucristo y su obra terminada y solamente en eso descansa. Está enfocado en la persona de Jesús. Casi nunca aparece por sí sola la palabra griega que se traduce como fe, sino que está conectada con presuposiciones que expresan la idea de creer en algo. San Juan capítulo 6, versículo 29. San Juan capítulo 6, versículo 29. La fe es una herramienta que nos conecta con el Dios Todopoderoso. San Juan capítulo 6, versículo 29. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y les dijo, ¿qué cosa? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que se apoyen en el que Él ha enviado. La fe nos conecta, nos dirige a la persona de Cristo Jesús. En la República Dominicana hay ciertos meses del año donde la cosa se pone difícil, con la lluvia. Principalmente en el tiempo en que vivía era el mes de mayo, no sé si las cosas cambiaron. Pero en el mes de mayo llovía de una manera espantosa. En ese tiempo estábamos recién casados, Andresito tenía unos meses, vivíamos cerca de la Universidad Adventista, trabajamos en la universidad, y un mes de mayo, una noche comenzó a llover. Yo no tenía carro, no tenía ni una bicicleta, así que llovía y llovía y llovía y llovía. A medianoche oigo al bebé que se queja en su cunita y me acerco a la cuna. Y cuando voy y lo toco, está ardiendo en fiebre. Para no despertar a la mamá, habíamos hecho un pacto cuando ella tenía los bebecitos. De noche tú lo cuides, de día tú lo cuides, de noche lo cuido yo. Porque imagínense, si la pobrecita se pasa el día afanando en la casa, imagínense que no puedo dormir tampoco. Así que a veces en la universidad cuando estaba dando mi clase me daba un sueño espantoso y tenía que hacer arreglo porque el sueño me estaba matando porque no dormí en la noche teniendo los bebecitos. Y voy y pongo la mano al bebé y está, pero con mucha fiebre.
Corro y tomo 2 pañales y voy al baño, lo mojo y comienzo a trabajar con mi muchachito, un pañal en la frente, un pañal en el vientrecito y le voy bajando la fiebre. Pero no terminaba de bajar la fiebre cuando volvía de nuevo, y ahí estoy con esa lucha por 2 horas. Llamo a mi esposa y le digo, oye Esther, ¿qué pasó? Mira, Andresito tiene una fiebre altísima y estoy bregando hace 2 horas y ¿tú no tienes algún secreto por ahí? Entonces buscó un Winasol de besito y se lo dio y ¿qué va? No funcionó nada. Ya van 3 horas de lucha. Y lloviendo a cántaros, ¿cómo saco ese niño a la lluvia de afuera? Con esa fiebre. Y entonces se me salieron las lágrimas. Delante de mi esposa tengo que mostrarme fuerte para que no se me ablande. Recuerdo que le dije, ok, ya hicimos lo que podíamos hacer, sí. Entonces ahora le toca al Señor. Vete a la habitación, déjame con el bebé. Humanamente hablando hicimos lo que podíamos hacer. Yo le traté de bajar la fiebre, no funcionó. Hicimos todo lo que se podía hacer. Está lloviendo, no podemos salir de aquí. Yo no tengo carro para llevarlo al hospital. Tenemos que hablar entonces con el Señor. Pero déjame solo con el bebé. Se fue a la habitación a orar y yo me quedé en la habitación del bebé. Me arrodillé, lo puse en la cama y le dije, mire Señor, me arrodillé delante de mi muchacho. Y dije, Señor, este bebecito nos lo dio usted. Mire, ya hemos hecho todo lo que se podía hacer y no ha funcionado nada. Yo tengo que trabajar mañana. Mi esposa, la pobrecita, tiene que afanar con las cosas de mañana. Señor, ¿qué le parece si usted viene y le pasa la mano al muchacho y le quita la fiebre? Y entonces así todo el mundo duerme feliz y tranquilo y las cosas siguen como tiene que ser. Mañana a usted que le vamos a servir. Comencé a tratar de convencer a Dios, pero yo sé que Dios tiene poder de quitarle la fiebre al muchacho. Así que cuando yo terminé de orar, Señor, que el niño esté dormido, sin fiebre, para acostarlo en su cuna, arroparlo, entonces ir a acostarme con mi esposa y podamos todo el mundo dormir tranquilo. Terminé de orar, el chiquito ya estaba dormido, le toqué su frentecita, no tenía fiebre, le toqué el vientrecito, no tenía fiebre. Lo acosté en la cuna, le puse su mosquitero, perdón, y allí lo dejé. Como siempre dejo a mis hijos en las manos de Dios. Fui a la habitación, encontré a doña Esther, despierta, esperando. Y entonces, digo, no, el negro ya se durmió. Así que a dormir nosotros también. Dormir nosotros también. Ella fue corriendo a ver si era verdad que estaba todo en orden. Revisó, arregló y todo. Entonces vino sonriente. Y me dice, ¿qué fue lo que le diste? Le dije, le di una pastillita que se llama fe. Una pastillita de fe. ¿Está atento Dios a tus necesidades? ¿Sí o no? ¿Sabe Dios lo que te preocupa? ¿Sabe Dios qué es lo que más necesita? Lo sabe más que tú. La pena y el dolor es que tenemos la gran necesidad de una relación más estrecha con Dios, más íntima con Dios. A veces estamos adorando a un Dios que nos predicaron en un sermón o que alguien nos comentó. Dios no es algo, Dios es alguien. Me gusta Dios porque Él quiere tener una relación estrecha contigo, una relación estrecha conmigo. Es el resultado de esa relación lo que cambia nuestra vida y transforma la vida de nuestros hijos. Noé tuvo éxito en una época donde la maldad era imperante. La maldad del pecado acababa con todo. El sentimiento, los designios del corazón de la gente, sus pensamientos eran de continuar el mal. ¿Cómo este hombre, Noé, con su esposa y sus hijos, pudieron mantenerse limpios, pudieron mantenerse firmes y fieles en una generación completamente acabada? Llama la atención que Jesús dice que al final será como en los días de Noé. Y estos son los días que el Señor Jesús señaló. Necesitamos esa experiencia de fe con Dios. Necesitamos esa relación estrecha e íntima con Dios. Necesitamos esa experiencia más profunda con Dios. La palabra fe siempre se conecta con algo. Siempre se conecta con algo más que el simple hecho de creer. Pero alguien escribió este pensamiento: un pecado acariciado, la reserva de una parte de nuestra vida que no se entrega a Cristo, detendrá el progreso espiritual. Número 1. Número 2. Nublará la percepción espiritual. Número 3. Cegará la mente. Y número 4. Imposibilitará la fe. No puede engañar a Dios. No puede burlarte de Dios.
¿Cómo puede tener fe en Dios una persona que vive quebrantando sus principios? Algunos padres piensan y creen que pueden relajar a Dios. En el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, atención padres, Gálatas capítulo número 6, aparece una declaración fuerte y profunda que tiene mucho que ver con la fe. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestras vidas, padres y madres, nuestra experiencia, queridos, nuestros secretos motivos, la cosa y la manera como vivimos afecta directamente a nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La vida y la experiencia de Noé, la dependencia que Noé tenía de Dios, la entrega que Noé hizo a Dios, logró, por la gracia de Dios, que su esposa creyera en Dios, que sus hijos confiaran en Dios y que toda su familia se salvara. No nos engañemos. Queridos, queridas, cuando tu vida es falsa, cuando tu vida está basada en la mentira, cuando tiene una vida doble, cuando no eres una persona sincera y honesta, tus hijos lo saben, tu esposa lo sabe, el diablo y los demonios lo saben, Dios lo sabe, todos lo saben. Lo interesante es que tu mente te engaña. Empieza entonces a racionalizar. ¿Cómo puedes tener una vida poderosa cuando tienes una vida mentirosa? ¿Cómo pueden tus hijos ser bendecidos cuando tu vida es falsa? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. La fe es directamente proporcional al grado de franqueza y sinceridad que nos presentemos delante de Dios. Si caíste, el Señor te perdona y te levanta. Si pecaste, te perdona. No importa cuán bajo hayas caído, la mano de Dios y el brazo de Dios es tan extenso que llega hasta el fondo. No importa lo que haya pasado en tu vida, pero sé sincero con Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cómo puede tener una fe poderosa cuando estás viviendo una vida falsa? Imposible. Imposible. La fe no surge por virtud de la sabiduría o el esfuerzo natural de los hombres. La fe es un don del Espíritu Santo. La fe es la obra del Espíritu Santo en mi mente. Solo Dios tiene el poder de llevar mi voluntad caprichosa y rebelde al punto de la entrega. Es cuando la cruz de Cristo ha sacudido nuestra suficiencia propia, humillado nuestro orgullo y nos ha levantado luego del polvo por el poder de su amor. Únicamente cuando todo esto se ha hecho es cuando puede fluir el Espíritu de Dios y tomar el control de nuestras vidas. Cuando le damos a Dios todo nuestro ser, cuando decidimos entregar en las manos de Dios nuestra agenda para que Él la rompa y seguir la agenda de Jehová, cuando renunciamos a todos nuestros falsos motivos, cuando dejamos atrás nuestras intenciones, cuando nos enfocamos perfecta y completamente en Dios y en su voluntad, cuando nos apoyamos y nos amparamos completamente en su palabra, cuando nos abandonamos completamente a la voluntad del Dios Todopoderoso, en ese momento comienza el Espíritu Santo a hacer un cambio en nuestra vida. El Espíritu enseña a nuestro corazón lo que Cristo hizo por nosotros y despierta esa respuesta que se llama fe. El amor profundo, el amor
que Dios produce en nosotros hace posible entonces que nuestra vida se convierta en una bendición para nuestra esposa, para el esposo, para nuestros hijos, para nuestro hogar y para todos aquellos que nos conocen. En la medida en que nos relacionamos con Dios, la gente nota el cambio que ocurre en nuestras vidas. En la medida que nos hacemos más íntimos de Dios, nuestra mente se llena con la luz de su palabra y la luz de su presencia. Nuestra vida se transforma de manera tal que ahora se convierte en una herramienta del cielo para bendición de todos aquellos que nos conocen. Y lo interesante es que ese cambio que se produce en nosotros comienza a producirse en la gente que está más cerca de nosotros. ¿Es así o no es así? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. La fe no es concebida por la carne y la sangre. Desear a Dios, buscar a Dios personalmente, abrir la mente y el corazón para recibir a Dios, eso es fe. ¿Abrir qué cosa? Abrir la mente y el corazón, abrir la voluntad, abrir la mente, la voluntad y la conciencia, colocar ante Dios todo nuestro ser para que Él sea el todo y en todo en nuestra vida. Debemos volver a algo que ya estudiamos, Efesios capítulo 3. ¿Cómo se entiende esto? Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Ya lo estudiamos, pero este es el proceso, esta es la mecánica que el Espíritu usa para producir en nosotros esa fe que necesitamos. Recuerda esto. Dice el versículo 16, Pablo ora en el versículo 14 y 15, Efesios capítulo 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si el Espíritu no hace ese trabajo en tu mente, si el Espíritu no hace ese cambio en tu voluntad y la fortalece, si el Espíritu Santo no fortalece con poder tu hombre interior, si el Espíritu Santo no logra que Cristo habite en ti por la fe, si el Espíritu Santo no hace posible que tú conozcas a Cristo, si el Espíritu Santo no logra hacerte comprender el amor de Dios, si el Espíritu Santo no hace posible que seas lleno de la plenitud de fe, de la plenitud de Dios, entonces se hace imposible tener fe. Porque la fe es un resultado, no de lo que tú inventas, sino el resultado de tu comunión y relación con Dios. Tu esposa lo necesita, tus hijos lo necesitan, tu familia lo necesita, la iglesia lo necesita, el mundo lo necesita. ¿Cómo puede Dios bendecir a personas que no se relacionan con Él? Hace algunos años había nacido mi primer bebé, mi segunda bebé. Y le dije a Dios, Señor, yo quiero otro hijo, pero quiero otra hija. Hablando con mi esposa, habíamos hablado de, tener esos dos bebés. Y me gustaría otra bebé, pero no le voy a decir nada a Esther, un secreto entre usted y yo. Señor, ¿usted me va a dar la bebé? Me dice, sí. Ok, fantástico. Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años. Digo, hey, ¿qué pasó? ¿Me va a dar la bebé o no me la va a dar? Sí, te la voy a dar. Y pasaron 5 años. A los 5 años vino la bebé. Ni mi esposa lo sabía, ni yo tampoco. Pero vino la bebé. Y yo me preguntaba, ¿y por qué vino esta bebé 5 años después de la segunda? Cuando el primero y la segunda se llevan 1 año y 1 mes. Y hace unos años, cuando los 2 grandes se fueron a la universidad, entonces entendí por qué la chiquita vino 5 años después. Y es que yo viajo mucho, y al tener que viajar mucho, algunos viajes me llevó mi esposa y mi niña, la que está en casa, pero a muchos viajes ella no puede venir. ¿Se imaginan qué hubiera pasado a esa pobre mujer sola en la casa? Entonces, qué cosa linda, una mañana me iba de viaje, y estaba despidiéndome de mi esposa, y entonces le dije, cuida a la Cuni. Y entonces me vino a la mente, ahora entiendo. Andresito y la nena se fueron, mami se queda sola en la casa, pero no se queda sola, la Cuni se queda con ella. ¿Piensa Dios en sus necesidades, sí o no? ¿Sí o no?
¿Usted se atreve a confiar en Dios de manera que Él haga como Él quiera para beneficio de su familia y de su vida? ¿Cuánto quisieran confiar así en Dios? ¿Seguro que quieren confiar así en Dios? La fe involucra la mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, y aquí vamos a comenzar a bajar, pero esta es la parte más dura y más dolorosa. La fe en Cristo, dice un libro llamado Palabra de Vida del Gran Maestro, página 184. Dice ese libro, la fe en Cristo como el Redentor del mundo exige un reconocimiento del intelecto iluminado. ¿Reconocimiento de qué dice? El intelecto ¿cómo? Iluminado. Dice ahora, dominado por un corazón que puede discernir y apreciar el tesoro celestial. De modo que la base fundamental para la fe está en la mente. El espíritu trabajando en la mente humana. Se necesita un intelecto iluminado. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Pero si tu mente está llena de tantas cosas raras, ¿cómo puedes tener la fe bíblica? Si tu mente se detiene en cosas que están prohibidas por Dios, ¿cómo puedes tener una fe establecida en la palabra de Dios? La mente está conectada directamente con la relación que tenemos con Dios. Algunos de nuestros libros hablan de que los 5 sentidos son las avenidas del alma. Lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que oímos y lo que tocamos. Querido, querida, pregúntate, ¿qué es lo que ves frecuentemente? ¿Qué es lo que oyes frecuentemente? ¿Qué es lo que huele frecuentemente? ¿Qué es lo que saborea frecuentemente? ¿Y qué es lo que toca frecuentemente? Eso te puede decir a ti cómo está tu fe en Dios. Si ve lo que tiene que ver con Dios, si huele lo que tiene que ver con Dios, si come lo que tiene que ver con Dios, si oye lo que tiene que ver con Dios, y si toca las cosas que tienen que ver con Dios, entonces tu mente se llena de la palabra de Dios. Y entonces tu vida refleja esa comunión con Dios, y entonces la gente ve que eres un hombre o una mujer de fe en el Dios Todopoderoso. Y tu vida da un testimonio de que Dios es real en tu experiencia diaria. La credencial de una fe genuina es una actitud reverente e inteligente en la comprensión y aceptación de la verdad de Dios. La lucha de la fe requiere conocer, vivir y obedecer la verdad de Dios. La fe, querido, querida, es una experiencia con un Dios real que está vivo y que es todopoderoso. Yo pregunto, mientras Sara pasa para cantar, me gustaría donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo, si esta noche tomas la decisión de darle lugar a Dios y la oportunidad al Espíritu que te habilite y te prepare para la fe bíblica, ponte en pie con nosotros. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que desde hoy tú decides enfocar tu vida en la persona de Dios, que desde hoy le das derecho legal al Espíritu para trabajar en tu mente, que desde hoy tomarás tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Y el resultado será fe, confianza, certeza y certidumbre en el Dios Todopoderoso. Mientras Sara canta, pongamos una oración en nuestra mente que pueda conectarnos también al trono de la gracia. El que habita al abrigo de Dios
morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Sobre él no vendrá ningún mal, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita